En este video vamos a ver algunos rasgos de la política exterior argentina desde fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, que se corresponde bueno, con las presidencias conocidas en la Argentina como la generación del 80. Vamos a ver distintos temas, distintos núcleos de hechos destacados propios bueno, de la política exterior de esta época, la generación del 80. Primero vamos a ver cómo fueron las relaciones con Europa, entre la Argentina y Europa. Vamos a ver en una segunda instancia el tema del americanismo y el panamericanismo, o sea, básicamente las relaciones de la Argentina con los Estados Unidos. Vamos a ver en una tercera instancia lo que fue la doctrina Drago. En el cuarto lugar vamos a ver los problemas limítrofes de la Argentina, con todos los países, bueno, con Chile, Brasil, etcétera. Y vamos a ver la llegada de la Argentina a la Antártida y el rescate de la Antártica. Como es un tema bastante largo y hay mucha tela para cortar y mucho para comentar, al video lo voy a dividir en dos partes. Vamos a ver primero estos tres primeros puntos y en un segundo video voy a hablar específicamente de estos últimos dos puntos. Vamos con el primero. En primer lugar, el tema de las relaciones con Europa, como eran las relaciones de la Argentina con Europa. Bueno, en este periodo las relaciones con Europa son excelentes. Esta actitud pro-europea de la Argentina, o de la clase dirigente argentina, era alimentada por distintos factores, ¿no? En primer lugar, los inmigrantes, que estaban llegando en un número siempre creciente, provenían mayoritariamente de Europa, o prácticamente todos de Europa. Un pequeño porcentaje quizás venía de otras áreas, sobre todo de Medio Oriente, pero básicamente eran todos europeos los inmigrantes que venían al país, ¿no? O que se buscaba justamente atraer a la Argentina. Por otro lugar, el modelo de crecimiento económico adoptado, que fue el modelo agroexportador, un modelo por el cual se basaba la Argentina o se insertaba en el mercado internacional por medio de la exportación de materias primas y la compra en Europa de productos manufacturados, ¿no? Entonces esta relación de complementación económica con el viejo mundo hizo que los lazos de unión entre la Argentina y el continente europeo fueran sumamente fuertes, ¿no? Por la dependencia económica que teníamos con Europa para la venta de materias primas o para la compra de productos manufacturados. Por otra parte, la clase dirigente era claramente una gran admiradora de todo lo europeo. Hay que tener en cuenta que esto está unido con el punto siguiente, ¿no? Que el Reino Unido y Francia eran justamente en este momento las potencias hegemónicas, ¿no? Sobre todo en el aspecto cultural. La clase dirigente argentina o los estratos sociales más altos de la Argentina buscaban imitar justamente los modales, la cultura, el refinamiento de estos países europeos, ¿no? Del Reino Unido y Francia. Con lo cual hay una especie como de admiración por todos los aspectos culturales, sociales, económicos que se estaban dando en el primer mundo, ¿no? Las relaciones con los países americanos en esta época eran prácticamente inexistentes. Es muy curioso que las relaciones con los países limítrofes prácticamente fueran nulas, prácticamente no había relaciones diplomáticas, o incluso relaciones comerciales, tampoco eran muy pequeñas. Sin embargo, las cosas estaban cambiando en América, dada la importancia creciente que iba teniendo un país muy pujante, que cuidadosamente iba planificando su presencia en el área, en América, con vistas al futuro, ¿no? Estamos hablando justamente de los Estados Unidos. Se va a iniciar una especie de debate, gracias a esta mirada tan expansionista de los Estados Unidos, una especie de debate acerca de las relaciones que tenían que tener los pueblos americanos entre ellos mismos, ¿no? Pero bueno, claramente la vinculación que tiene la Argentina con el resto del mundo es con Europa, no es con América, ¿no? Eso después va a cambiar, pero bueno, en este momento la Argentina se vincula principalmente con Europa. El segundo aspecto que vamos a mencionar es el tema del americanismo y el panamericanismo, o sea, las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos y dos grandes modelos que se intentaron implementar en las relaciones entre los países americanos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos siempre tuvieron, bueno, un tipo de nacionalismo expansivo, ¿no? Que buscaba la incorporación de territorios. La incorporación de territorios por parte de los Estados Unidos es algo realmente impresionante, y no solamente de los territorios que finalmente conformaron los 50 estados norteamericanos, sino que incluso Estados Unidos siempre buscó expandirse hacia el Caribe, ¿no? Hacia el Caribe y hacia América Latina, como buscando en algún sentido formar una especie como de
de patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Acá tenemos en este mapa muy sencillo, marcado con distintos colores, como fue la incorporación sucesiva de los territorios americanos. Bueno, con azul están marcadas las 13 colonias originarias. Este territorio naranja, que tiene un tamaño impresionante, más o menos son más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es la Luisiana francesa, que los norteamericanos le compran a Napoleón. El territorio este tiene un tamaño aproximado a la República Argentina entera, son más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El territorio en amarillo, bueno, es territorio que le fueron ganando a los mexicanos en sucesivas guerras, ¿no? Con México. Y bueno, acá en el territorio violeta es Alaska, a la cual se la compraron a los rusos en 1867 por relativamente poco dinero. Los rusos los vendieron por muy poco dinero, pensando que era un territorio que prácticamente inservible, en el cual no se encontraba ninguna riqueza. Al final después los norteamericanos encontraron, bueno, petróleo y muchísimos recursos naturales, ¿no? Pero bueno, sucesivamente en el siglo XIX los norteamericanos fueron expandiéndose de una forma impresionante, ganando territorios. El territorio original que se había declarado independiente en Gran Bretaña, fueron ganando sucesivamente distintos territorios hasta formar uno de los países más grandes del mundo, ¿no? En tamaño, ¿no? La política norteamericana aspiraba a incorporar a los países latinoamericanos a su área de influencia, ¿no? Que los países hispanoamericanos estuviesen bajo la tutela, bajo la influencia norteamericana. Y lo que buscaban era justamente formar un bloque sólido frente a Europa. Estos intentos recibieron el nombre de panamericanismo. Esta idea de que haya un país que tenga una función tutelar sobre todas las naciones americanas, y obviamente que ese país sea los Estados Unidos, es lo que se conoce como el panamericanismo. En 1823, el presidente norteamericano James Monroe, que es este de la imagen, presentó un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, el famoso discurso sobre el Estado de la Unión, que es un discurso que anualmente da el presidente de los Estados Unidos ante el Congreso, y en ese discurso estableció que cualquier intervención de los europeos dentro de América iba a ser vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos. Esta idea pasó a ser conocida como la doctrina Monroe y se sintetiza en la frase, en el lema, de América para los americanos, ¿no? Fue un momento decisivo en la política exterior de los Estados Unidos. La doctrina fue concebida como una proclamación de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo, en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX, a partir, antes y después de 1823, Europa, los países europeos están empezando a delinear sus futuros imperios coloniales, ¿no? Con lo cual la injerencia que tenían los países europeos, no solamente en África, en Asia y también en América, empezaba a ser cada vez más notoria. Entonces la idea esta de Monroe, o de este principio de la doctrina Monroe, era sostener que las potencias europeas no podían tener injerencia dentro del territorio americano. Paralelamente, en las naciones hispanoamericanas se dieron tímidos intentos por recuperar la nacionalidad americana de los tiempos de la independencia. Hay que pensar en el viejo sueño de lo que fue San Martín y Bolívar, de formar una gran nación hispanoamericana, que como sueño por ahí tenía ciertos rasgos de utopía, no era prácticamente imposible lograr formar una gran nación hispanoamericana, pero el sueño de una Hispanoamérica unida siempre estuvo presente. Y en esta época se va a reflotar ese sueño o ese viejo ideal, ¿no? Obviamente esta unión de los países hispanoamericanos excluiría a los Estados Unidos, ¿no? Cuyo creciente poderío y expansión eran justamente mirados con mucha desconfianza en esta parte de América, en la América española. Y esta corriente fue conocida como la corriente americanista, ¿no? Son dos visiones totalmente distintas, la del panamericanismo y la del americanismo, dos visiones totalmente distintas que buscan una forma de relación de los países americanos, una forma de relación distinta, ¿no? Por este motivo es que, desde que fue proclamada la doctrina Monroe, las naciones hispanoamericanas la vieron con desconfianza a esta doctrina. Este lema de América para los americanos también podía ser interpretado, o era interpretado en Hispanoamérica, como América para los norteamericanos, ¿no?
En realidad, la doctrina Monroe lo que buscaba oficialmente era justamente que las naciones europeas no se metieran dentro de América, dentro de la política americana, etcétera, pero los hispanoamericanos lo miraban haciendo una especie de doble lectura y interpretaban esta doctrina como una forma de decir, ustedes no se metan, los reinos europeos o las naciones europeas no se metan en América porque América es para los norteamericanos, ¿no? Bueno, acá vemos algunas imágenes y caricaturas de la época. El pequeño tío Sam, que todavía es un niño, que ha construido esta especie de barricada o ha tapiado esto, ¿no?, con la doctrina Monroe, y que impide el ingreso de las naciones europeas en América, ¿no? Después acá tenemos otras dos imágenes, estas otras caricaturas. Acá el tío Sam, que está recolectando los frutos de la doctrina Monroe. Cada uno de los frutos que cuelgan del árbol son distintos países, por ejemplo Cuba, etcétera, distintos países que el tío Sam los toma como un fruto propio, digamos, ¿no? Y acá está otra buena imagen en la cual están los reinos europeos o los países europeos, cada uno caracterizado con una imagen que les es típica, y el tío Sam que ha arrojado su sombrero sobre cubriendo toda América, ¿no?, incluida Hispanoamérica o América del Sur. El 17 de diciembre de 1904, la revista Caras y Caretas, de la cual ya hemos mostrado algunas imágenes en videos anteriores, una revista que se publica en Buenos Aires, que tiene una revista de interés político y que siempre en su tapa publicaba caricaturas que satirizaban o que hacían una ironía de los problemas políticos de la época, ¿no? Y esta revista publicó en 1904 en la tapa una caricatura titulada El peligro yanqui, ¿no? Acá está el nombre, El peligro yanqui. En ella se ve al tío Sam con una corona de rey protegiendo, entre comillas, protegiendo a Hispanoamérica, ¿no? En su mano lleva tatuada la leyenda Doctrina de Monroe. Ahí está, Doctrina de Monroe. Abajo se lee, en el epígrafe de acá, que está muy chiquitito, bueno, ahí abajo se lee una rima que dice: de Sudamérica habló y en estilo mondo y llano de este modo se expresó: aquí nadie mete mano más que yo, ¿no? Mostrando el interés de Norteamérica de evitar justamente la injerencia de los países europeos en América, porque los norteamericanos lo veían como un área de influencia propia, ¿no? Y después este otro dibujo de caricatura, en la cual, bueno, también el tío Sam extiende sus pies desde Alaska hasta la zona sur de América, y en su garrote, en su palo, tiene justamente tatuada o escrita la doctrina Monroe, ¿no? Bueno, entonces el americanismo y el panamericanismo fueron las dos alternativas de unión que se fueron planteando en el continente. El tema es que ninguna de estas dos posturas tuvo un núcleo suficientemente fuerte como para atraer y cohesionar a todos. O sea, en esta pulseada diplomática que se ve dando entre estas dos posturas, no va a haber un claro ganador. No va a triunfar el panamericanismo norteamericano, ni tampoco va a triunfar el el americanismo, que en algún sentido lo representaba el argentino. No va a haber una conciencia de intereses comunes para defender, no va a haber tampoco un objetivo claro, ni un liderazgo que sea indiscutido, ¿no? En este contexto es que la Argentina se va a enfrentar a los Estados Unidos y se va a oponer de una forma sistemática y constante a los intentos de unión panamericana por parte de Estados Unidos. A tal punto van a chocar constantemente las posturas de estos dos países, que la Argentina pasó a ser considerada como un enemigo diplomático de los Estados Unidos, ¿no? Esta vieja enemistad que tuvo la Argentina con los Estados Unidos arranca ya a fines del siglo XIX, y gran parte del siglo XX va a seguir existiendo esta especie como de enemistad diplomática, ¿no? Incluso, por ejemplo, a mediados del siglo XX, cuando ya se desata la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos propugnaban que todos los países americanos se aliaran, que formaban un tratado de alianza, y que si algún país americano era atacado por alguna nación que no fuese americana, que todo el resto de los países americanos le declaran la guerra a esa nación extracontinental.
La Argentina se opuso sistemáticamente a esto, alegando de que el país no podía atar su política exterior a acontecimientos que no podía manejar, o que estaban fuera de su órbita de control. Con lo cual la Argentina al final, y un montón de países más que le siguieron la postura argentina, terminaron haciendo que fracase esta propuesta de alianza y finalmente cuando Japón ataca a Pearl Harbor, a Estados Unidos, cuando ataca a Estados Unidos, finalmente algunos pocos países de América le van a declarar la guerra a Japón, más que nada de una forma como un gesto simbólico de apoyo a los Estados Unidos, y muchos otros países van a mantener su independencia, ¿no? Y su neutralidad, por ejemplo la Argentina. Con lo cual en realidad esta disputa de diplomática, esta disputa que se representa en estas dos visiones, el americanismo y el panamericanismo, fue una disputa muy profunda que duró gran parte de fin del siglo XIX y principios y mediados del siglo XX, ¿no? Bueno, en 1889 los Estados Unidos invitaron a todos los países americanos a participar de la primera conferencia panamericana que se iba a celebrar en Washington. La delegación argentina fue encabezada por este joven abogado, Roque Sáenz Peña, que es el que aparece acá en la foto. Ya sabemos que Roque después va a llegar a ser presidente de la Argentina en 1910, a 1914. Y frente a las propuestas norteamericanas de integrar un bloque, según la doctrina Monroe de 1823, América para los americanos, Sáenz Peña respondió señalando que los intereses del continente estaban sumamente ligados a los países europeos, de donde provenían los préstamos que estaban haciendo crecer a las economías de nuestros países, de donde provenía la inmigración que estaba poblando nuestros territorios, por lo cual no respaldó la postura americana, la postura norteamericana. De hecho, en realidad Sáenz Peña, frente al lema de América para los americanos, Sáenz Peña proclamó un nuevo lema que era América para el mundo. Bueno, finalmente esta conferencia panamericana, esta primera conferencia panamericana terminó fracasando justamente por la oposición argentina y porque muchos otros países hispanoamericanos defendieron o apoyaron la postura argentina. La Argentina evidenció cierto liderazgo entre otras naciones que compartían su posición. Esto fue interpretado por el Departamento de Estado norteamericano como un desafío a su propio liderazgo. Estados Unidos no olvidaría este y otros hechos similares ocurridos posteriormente, ¿no? Finalmente, para terminar el video, vamos a hacer este último acontecimiento que se le conoce como Doctrina Drago. ¿Cuáles son los hechos? En 1902, un suceso conmovió al continente, ya que barcos de bandera británica, alemana e italiana bloquearon puertos de Venezuela y bombardearon La Guaira y Maracaibo, mientras que personal armado de dichas flotas se apoderaba de la aduana de Puerto Cabello. El objetivo de esta agresión europea a un país americano era cobrar de manera compulsiva, o sea, a la fuerza, los préstamos contraídos por Venezuela ante bancos privados de dichas nacionalidades, cuyo pago se había suspendido debido a una crisis interna del gobierno venezolano. O sea, Venezuela había retirado o había adquirido préstamos de bancos privados británicos, alemanes e italianos, y frente al no pago de esos préstamos, estos bancos recurrieron a sus respectivos gobiernos y estos gobiernos enviaron una flota de guerra a bombardear puertos venezolanos y a tomar una aduana o las aduanas por la fuerza para obligar a Venezuela a realizar el pago. Acá vemos una caricatura de la época. Bueno, el bloqueo de Venezuela es una caricatura de Cipriano Castro. Salió en el New York Herald en enero de 1903. Aparece Venezuela como un ganso delgado que es desplumado por el Reino Unido y por Alemania, mientras que el tío Sam son observados por el tío Sam, que en este caso no hizo nada. O sea, en este caso permitió la intermisión de los países europeos en América. Obviamente que el tema del panamericanismo y la doctrina Monroe siempre ha sido bastante flexible para los norteamericanos. Ellos han proclamado esta doctrina cuando les convenía y han mirado al costado en otras ocasiones, ¿no? Esta acción europea fue mirada con mucha aprehensión y con mucho temor, ya que conformaba un grave atentado contra la soberanía de un Estado independiente. Toda la región tenía deudas con bancos europeos o con casas de préstamos europeos y podía estar sujeta a idéntica represalia, a idéntico castigo,
si alguna dificultad financiera le impedía el pago, con lo cual en realidad todos los países americanos temieron que quizás a ellos también les pudiese pasar algo parecido. El canciller argentino Luis María Drago, que es el de la foto, envió instrucciones al representante argentino que estaba en Washington, cuyo contenido pasó a ser conocido como Doctrina Drago. En ella se sostiene el principio de que la soberanía de una nación no puede ser vulnerada, inclusive en el caso de suspensión del pago de una deuda, ya que toda nación pequeña quedaría automáticamente sometida a las más fuertes, ¿no? La doctrina Drago es hoy aceptada como un principio indiscutido en el derecho internacional. Esto hay que aclararlo. Cualquier estudiante de abogacía de una universidad de Japón, la India, China o Sumatra estudia en su carrera jurídica, en lo que es el derecho internacional, estudia la doctrina Drago, ¿no? Y esta doctrina en realidad es mucho más compleja de lo que parece. No se basa en un simple principio altruista de defender a las pequeñas naciones frente a la agresión de las potencias económicas o militares más fuertes, sino que se basa en un principio, en un argumento económico sumamente importante, ¿no? Bueno, acá está este extracto, después lo pueden leer ustedes. Básicamente lo que sostiene la doctrina es lo siguiente: cuando un banco, cuando se hace un préstamo, normalmente ese préstamo tiene en cuenta la capacidad de pago o la solvencia de la persona que solicita el préstamo. Obviamente que hoy en día pasa lo mismo. Si los Estados Unidos piden un préstamo, se le otorga el préstamo con una tasa de interés del 2%, pongamos. ¿Por qué? Porque se sabe que los Estados Unidos siempre pagan, de que son un deudor fiel, por así decirlo. Si lo pide la Argentina, la tasa de interés por ahí va a ser del 30 o del 40%, porque se sabe que el país muchas veces demora sus pagos, tiene que renegociar la deuda, etcétera. Si lo pide un país africano, quizá la tasa de interés sea del 60 o 70 o 80%, porque se sabe que es altamente probable que ese país no pague. Entonces, en realidad, la tasa de interés muchas veces lo que tiene en cuenta, o uno de los elementos que más se tiene en cuenta, es la posibilidad de que ese pago no se haga, o de que el dinero de ese préstamo se pierda. Obviamente se cobran muy pocos intereses cuando uno sabe que el deudor lo va a pagar sí o sí, y se cobran mucho más intereses más altos, cuando hay razones fundadas para temer de que ese préstamo no se pague, o no se pague por lo menos en las condiciones que fueron pactadas. Esto parecería muy injusto, por así decirlo, desde el punto de vista de la lógica económica, pero bueno, en realidad es así. Justamente si no fuese así, si no se le cobrasen más intereses a aquellas personas que piden un préstamo y que son más riesgosas, nadie le prestaría, digamos. Si todo el mundo, si se diesen los préstamos con la misma tasa de interés para todo el mundo, ¿por qué le prestarían a Argentina cuando en realidad es mucho más seguro prestarle a Estados Unidos o prestarle a Alemania? Eso en realidad se tienta, entre comillas, a los capitalistas a que le presten a naciones más riesgosas, justamente cobrándoles un interés más grande, ¿no? Que les permita tener una mayor ganancia que si se le prestara a Estados Unidos o a Alemania. Entonces, ¿qué es lo que decía Drago? En definitiva, Drago lo que dice es lo siguiente: señores bancos europeos, ustedes tuvieron en cuenta cuando le prestaron ese dinero al gobierno venezolano, tuvieron en cuenta que estaban prestándole dinero a un país, a una nación que acababa de independizarse, o hace un tiempo que se había independizado, que había sufrido sus conflictos internos, etcétera, y que era altamente probable de que no pagase ese préstamo, o por lo menos que no lo pagase de la forma que ustedes lo habían planificado, lo habían pactado. Con lo cual, si el gobierno venezolano efectivamente no paga la deuda, ustedes no pueden recurrir a la fuerza para obligarlo a pagar, porque en realidad ya lo habían previsto, y lo habían previsto cuando le cobraron intereses muchísimo más altos que si se le hubiesen prestado ese dinero al gobierno de los Estados Unidos, o al gobierno de Alemania, o de algún otro país de Europa. Con lo cual, ustedes ya lo habían previsto como posibilidad, y justamente por eso le habían cobrado intereses mucho más altos, ¿no? Esta es un poco la idea de la doctrina Drago. Finalmente esa idea, bueno, se terminó transformando en un principio del derecho internacional, ¿no? Nos quedan dos temas para ver: los problemas limítrofes, que es largo, y la llegada de la Argentina a la Antártida, que eso lo dejamos para otro video.